Un papito le trae a un niño a su consultorio. ¿Qué tal si tiene un tumor el niño? No le van a decir, qué lindo, el doctor no se dio cuenta. Si vamos a poner un poquito más de énfasis, porque los dolores de cabeza causados por masas cerebrales son incapacitantes, se acompañan de vómito. La masa cerebral hace que ese dolor sea continuo y cada vez va aumentando y siempre se acompaña de vómitos, siempre. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Es igualito que un paciente que tuvo un traumatismo, ¿no? Tiene exceso de sueño. El paciente que tiene un tumor, el niño que se queja de dolor de cabeza y tiene un tumor cerebral, es porque hay una masa incapacitante y le va a dar vómitos. E inclusive hay un estudio que encontró tumores cerebrales en niños. Había dolor de cabeza, por ejemplo, más de 6 meses. Si el niño tiene dolor de cabeza por más de 6 meses, ustedes piensen, puede ser un tumor cerebral. El niño le duele la cabeza si tiene vómitos. No importa que tenga síntomas visuales. No importa que tengan antecedentes familiares de migraña. Ahora, los niños que tienen dolores de cabeza no necesariamente tendrán dolores de cabeza cuando sean adultos. Otro estudio se hizo con dolores de cabeza crónico diario. El 88% desapareció en 8 años. Estos estudios son muy importantes y hay un gráfico, más del 53% son cefaleas espásticas, son dolores de cabeza espásticas y casi el 30% es vasodilatadoras. Cuando el paciente tiene un dolor de cabeza tipo espástico, yo voy a hacer terapia neural en forma segmentaria. Voy a hacer en corona de espinas o corona de San Francisco o corona de espinas modificada, que tiene 12 puntos. 3 por 4, 12 puntos. Cuando es una jaqueca por vasodilatación, la terapia neural cambia. Obviamente yo voy a ingresar por apófisis y voy a empezar de cuello para arriba, en forma ascendente. Eso es muy importante. Bueno, eso yo me estoy adelantando, ya cuando lleguemos a la parte de las técnicas vamos a conversar. En pacientes que tienen esta migraña o jaqueca, es bueno que ustedes hagan la famosa dinámica circulatoria cerebral. ¿En qué consiste? En hacer ecos Doppler transcranial o extracranial. Se hicieron estudios, el 80% era de forma espástica. Hay un estudio, hay un ejemplo de un caso clínico bien bonito. Es un paciente de 61 años que él tenía una migraña a predominio izquierdo. Se hizo un ecodoppler y le voy a leer. Hacen su dinámica en esos pacientes y les da el informe. Y el informe dice, el ecodoppler extracraneal de la arteria supratronclear derecha se encuentra dentro de los límites normales. La arteria supratronclear izquierda muestra una aceleración de flujo con aumento del índice de estenosis y turbulencia. Así le manda el informe. ¿Y ahora ustedes qué hacen? Este es un clásico ejemplo de migraña vasomotora que está cambiando a forma espástica. Pero tienen que saber qué es lo que podemos nosotros hacer terapia neural o no. Aquí hay una imagen de las famosas arterias, de los nervios, de las regiones a donde corresponden, porque ustedes van a hacer primero terapia neural, pero en forma segmentaria. Tenemos el vértigo postural paroxístico benigno, es el famoso BPPV. Esta es una causa de vértigo y mareo. El vértigo posicional postural paroxístico benigno es porque existe ya un trastorno en el oído interno. Entonces va a provocar vértigo, mareos, otros síntomas. Y dependen. Lo que pasa es que estas partículas que se llaman otolitos, ahí vemos donde están los otolitos. Cuando uno se mueve la cabeza, estos otolitos se desplazan, se migran y envían al cerebro señales falsas de movimiento y van a producir vértigo. Si ven los conductos semicirculares, en el oído interno hay un problemita en los otolitos, que son unas piedritas. Estas piedritas están hechas de cristales de carbonato de calcio. Alrededor hay una sustancia gelatinosa. Esta les atrapan a los otolitos y les envía señales falsas
y el cuerpo empieza a tener vértigo. Hay pacientes, por ejemplo, cuando están sentaditos y se levantan de golpe y a veces se marean, es porque los otolitos tardan en reacomodarse. Puede durar días, semanas, meses e incluso años. Y esto se ha visto mucho y ha quedado como secuelas en pacientes con coronavirus, con pacientes con COVID-19. Quedan con unas molestias que nosotros decimos secuelas hemodinámicas. Los pacientitos con COVID-19, una gran cantidad, no se quedan solo con secuelas de fibrosis pulmonar, no, ellos se quedan con problemas. Incluso hay COVID largos, los long, que duran más de un año. Ellos siguen todavía con los mismos síntomas. Ya el virus está presente porque no es ser vivo. Es un virus de ARN que solamente pasa unos pocos días. Es como una rata que se metió en una cabina y empezó a morder los tubos, a morderse los alambres y se fue. Por eso es que un paciente se hace un hisopado, un PCR. Si se hace a los 10 días, le va a salir negativo y el paciente está enfermo. Se hace el hisopado porque el virus ya se fue. Lo que me sirve es hacerle antígenos. Entonces, antígeno M si todavía sigue infectando, o IgG si ya se quedó con inmunidad permanente. Esos pacientitos que están con esas secuelas, créanme, es espectacular. Terapia neural. Uno se queda con secuelas y eso se queda aquí. Como dicen, el cuerpo pesa cuando hay quien lo cargue. En el hospital no hacen esto porque no saben. La terapia neural es excelente, es increíble, es súper bueno. Especialmente cuando esos pacientitos se sienten inestables al caminar. Y esto modifica y altera la calidad de vida, no solo de los pacientes que lo padecen, sino de la familia. Esas enfermeras que están 24 horas continuas, esa pobre gente, ellos por 6 horas no pueden tomar agüita, no pueden comer. Esta enfermedad ha sido terriblemente amarga, especialmente para el personal de salud. Son unos héroes de blanco y muchos se han infectado. Mi amigo el doctor Godoy del Hospital Henry de Marín, doctoritas, amigas, se han quedado con problemas neurológicos, por lo menos con Guillain Barré. Y el doctor Godoy, él se quedó paralizado porque le entró al sistema nervioso central el virus. Todo un médico tratante de terapia intensiva del Hospital Carlos Andrade Marín, un hospital de referencia en Ecuador. La terapia neural para coronavirus es excelente. Para las secuelas, sumamente recomendable. No hay pastilla, no hay medicina como hacer terapia neural. Obviamente ustedes tienen que ver si le hacen en campo interferente. Primero van a hacer segmentario y luego van a investigar segmentariamente. Si no les resulta por A o B circunstancia, sigan ustedes la historia de vida. Y si no, empiecen con inyecciones. Ahí sí hay protocolos. Esas pacientitas, colegas que han pasado por esto, las vacunas tienen que funcionar. Necesitamos por lo menos del 70% para que exista la inmunidad de rebaño. La mayor parte de los dolores de cabeza son causados entonces por contracción muscular, o sea, por vasoespasmo o problemas con el flujo sanguíneo. Y aquí están las estadísticas, de acuerdo a las regiones donde duele más la cabeza. La región frontal está casi el 43%. Luego tenemos, como ustedes ven, el resto de regiones. Eso está en su material de estudio. Es muy importante entonces que ustedes sepan, estudiemos. Aquí vemos unas estadísticas actuales. ¿Cuáles son a nivel mundial los síntomas persistentes más frecuentes después de la COVID? Con el 86-21% tienen dolores de cabeza. Esas son las secuelas que se quedan. La COVID, SARS-CoV-2, pues es un virus ARN. Si fuese ADN,
El herpes es un virus que se queda, el papilomavirus es ADN y se queda. En cambio, este llega unos días y se va, pero deja haciendo daño. Como les dije, ese ratoncito que se metió a esa cabina fue dañando los tubos, las mangueras, ya se muere, se va el ratón, la rata, pero yo que quiero prender la luz, abro el agua y se hace cortocircuito, se hace daño, me hizo pedazos. Entonces el pobre paciente, a más de luchar contra el COVID, tiene que luchar contra la medicina que le da el médico. Yo tengo unas recetas de 14 medicamentos que le daban. Este fantasma del COVID-19, que creen que están con COVID, la terapia neural es magnífica porque va a actuar precisamente, directamente, mano a mano con el sistema nervioso autónomo. Esos fuertes dolores de cabeza y enfermedades conexas que se quedó por el coronavirus. Producido no solamente en las neuronas, sino que también son experiencias emocionales, psicológicas. Son experiencias, son dolencias, son unas marcas, son focos de irritación, son experiencias emocionales y psicológicas. Les comento, hay una cocaína muy buena que viene de Alemania, en una publicidad en alemán, ¿no? Siempre tenemos que identificar esas experiencias traumáticas en la vida del paciente, no solamente antiguas, sino recientes. Pero algunas pistas lo hace inconfundible. A los dolores de cabeza, grábense en su mente, ahí son las áreas de migraña, las áreas de hipertensión y las áreas de estrés. Y ustedes van a ir directamente ahí a hacer la terapia. Por ejemplo, ¿se acuerda que hablamos del templo? ¿Se acuerda que hablamos de la apófisis cigomática? Es importante porque precisamente por ahí pasa la arteria temporal superficial. Mucho cuidado, no estarán puyando por ahí. No. Para eso ya hay unas áreas que está descrita en su material de apoyo. Hay pacientes que describen tinnitus tipo pulsátil, sincrónicos con el ritmo, claro, pues porque está de acuerdo a la circulación. Pero sin embargo ellos tienen cambios de humor, ansiosos, insomnio. A veces se agravan cuando hay hipoacusia o pérdida del equilibrio. Las causas son lesiones audiológicas, a veces puede ser un tapón de cerumen, otitis, otoesclerosis, pero también puede haber lesiones. Y eso se puede comprobar con una tomografía. Causas, como ven, son diversas, pero la pregunta es, ¿por qué se produce el acúfeno? Es un arco reflejo de origen central, o sea, los circuitos superiores, que se llama eje córtico estriado talámico cortical. Entonces el pacientito presenta este acúfeno desapercibido. El tálamo actúa como un filtro selectivo y va a provocar acúfeno. Ahora, ¿se cura este acúfeno? Todos coinciden en que el tinnitus no se cura, sino que tiene que acostumbrarse a vivir con él. Imagínense, eso que le den de respuesta a un paciente, Dios mío, pero yo puedo utilizar terapia neural, puedo utilizar el medicamento imperial. Por último, vamos a estudiar así brevemente, porque en el próximo capítulo vamos ya a hablar de tratamientos específicos con terapia neural. Entonces vamos a ver rapidito. ¿Qué es el famoso Menier? Pues gracias al doctor francés Próspero Menier, descubrió que este tinnitus, este acúfeno, esta hipoacusia, este zumbido, y tenía vértigo. O sea, el Menier tiene tres cosas: vértigo, zumbido de oídos e hipoacusia. Esto se originaba en el oído interno, no como decía el resto de médicos que era por el cerebro. Es un síndrome idiopático de hidropesía endolinfática. Unos dicen que es enfermedad, otros dicen que todavía es un síndrome. Idiopático porque no se sabe exactamente la causa. Sin embargo, existe una hidropesía endolinfática. En el oído interno hay un exceso, hay mucho volumen, mucho líquido de la endolinfa. Las causas, pues no se conoce la causa exacta, ¿no? Cómo empieza la enfermedad de Menier. Pero hay muchas teorías. Problemas circulatorios, infecciones virales. La teoría más aceptada
como le digo, es aumento de la presión de la endolinfa en el oído interno. También aumenta el potasio, justamente en el oído interno, en donde no debía haber. Hay gatillos, ciertos eventos y situaciones gatillos para que le dé este ataque. Si ustedes han tenido pacientes o familiares con Meniere, van a darse cuenta que el paciente vive prácticamente en un mundo casi de infierno, porque cuando entran estos gatillos, por decir, por el estrés, por sobrecargas de trabajo, por fatiga, por enfermedades, por diabetes, por cambios en la presión atmosférica, cuando suben a la sierra, bajan y determinados alimentos, y cuando hay mucha sal en la dieta, se desencadena el Meniere. O sea, el vértigo, el zumbido de oídos y la sordera. Eso es el Meniere. Puede haber una progresión de los síntomas, porque los síntomas comunes de un ataque de enfermedad de Meniere no reflejan el trasfondo del desorden. Esto puede manifestarse en la etapa tardía de una enfermedad. Hay aura, hay síntomas premonitorios. Los ataques pueden durar de 20 minutos a 24 horas. Y estos ataques pueden a veces repetirse cada semana, puede durar meses e incluso años. Yo me recuerdo una pacientita en Santo Domingo que lo único que le curó fue hacerle sorda con gentamicina. Ya no tuvo esos gatillos, ya no hubo pretexto para que no le dé. Hasta eso, o sea, imagínense, para curarse un Meniere, dejarle sordo. Puchicas, cura no hay cura, o sea, porque curar significa eliminar la causa de raíz y revertir el daño provocado. Actualmente no hay cura para Meniere, pero sí hay opciones para poderle controlar. Entonces, mire, es un pacientito que está con aura. Antes de darle el síndrome de Meniere, ellos ven estas auras, ¿no? Y ahí vemos un laberinto normal y un laberinto membranoso anormal. Vamos a pasar a la neuralgia del trigémino, así rapidito de una forma general. Hay dos tipos principales. Es un dolor, un trastorno crónico que afecta al nervio trigémino, pero hay dos tipos, ¿no? La forma típica y la forma atípica. Y lo malo es que puede ocurrir las dos en la misma persona. Va a provocar depresión, a veces es tan fuerte. Y la causa no está clara, pero se supone que hay una pérdida de la mielina alrededor del nervio trigémino. Que el tratamiento, por lo general, el 80% que sí funciona es darle tegretol, es darle carbamazepina. Y si no, se les da la amitriptilina. Los opioides a veces no son ni efectivos, se vuelven resistentes, a veces recurren al gamma knife. Gamma knife es una cirugía invisible, ¿no? Con rayos gamma. Antes se hacía en Argentina, ahora ya se está haciendo aquí en Guayaquil. Entonces aquí vemos claramente cómo se siente, cómo se ve una neuralgia del trigémino. Entonces el tratamiento, como le digo, incluye medicamentos o cirugía. Afecta más en pacientes mayores de 50 años, a pesar que puede afectar en cualquier edad. Luego vamos a ver brevemente la parálisis facial. Entonces nosotros estamos revisando rapidito así las enfermedades para luego ingresar con técnicas específicas, tratamientos específicos con terapia neural. Ustedes saben que el nervio facial es larguísimo porque ingresan al peñasco del temporal y tienen una curva. El nervio facial cuando ingresa al hueso tienen dos rodillas y un codo y cuando se inflama, ¡pum!, parálisis facial. Es una imagen, es un objeto de cerámica precolombino, significa que ya existía parálisis facial en los incas, en los aborígenes. Sí le ven como está torcido, chuequito el muñeco. Lo más común es la parálisis de Bell. Parálisis de Bell es por el médico Charles Bell, el que descubrió. Pero también se dice porque el paciente queda paralizado y como no cierra bien en un ojo, parece que estuviera, Bell significa campana, en inglés significa campana. Entonces aparece con el ojito así. Esta es una parálisis de Bell. No se conoce la causa. Hay muchos médicos que dicen que puede ser por el herpes simple. Les dan aciclovir que se tomen por una semana completa. Lo cierto es que es una disfunción del nervio facial
Y lo que hay que hacer es dar antiinflamatorios. Mientras más rápido se dé, por ejemplo, yo utilizo vacunas con corticoides de depósitos, más terapia neural, urgente, rápido. Y sale rapidísimo, sale súper rápido al paciente. A veces se produce incluso por tumores, por la enfermedad de Lyme, enfermedad esa de las garrapatas. Muchos artistas que han sufrido esta parálisis producidas por la enfermedad de Lyme y hasta por COVID. Siempre es unilateral. Si es bilateral es muy raro, menos del 1%, y eso sí hay que investigar. Se llama parálisis facial periférica. Una parálisis facial periférica es porque es infranuclear. Eso vamos a hablar luego en el siguiente modo. Aquí vemos claramente el signo de Bell. Un ojito cerrado, el otro no se cierra y parece que estuviera una campana, ¿no? El capítulo que viene vamos a hablar acerca de tratamientos específicos con terapia neural. Ahí vamos a volver a hablar ya los tratamientos en migraña, tratamientos en parálisis facial, hacer un diagnóstico diferencial entre una parálisis facial y un stroke. El paciente con stroke y usted haciendo terapia neural. No, pues imagínese. Vamos a ver cómo se ha hecho unos estudios a través del doctor Cobal de Argentina acerca de terapia neural en el síndrome de Meniere. Asimismo, vamos a hablar las técnicas, cómo se hace para neuralgia de trigémino, y luego si vamos a empezar con terapia neural según Huneke. Ahí vamos a hablar cómo se hacen las técnicas. En primer lugar, haciendo técnicas de terapia neural segmentarias del cuero cabelludo. Luego, técnicas de inyecciones en los nervios aferentes, supraorbitario, infraorbitario, maxilar, de las palatinos, de alveolar inferior, occipitales. Vamos a ver cómo los occipitales se conectan con el vago. Y otros puntos. Es una paciente que sufrió vértigo, tiene problemas, lesiones. El tema del estrés, todo esto que ayer vine con un dolor terrible, no soportaba ni tocar. Hola, mi nombre es María Fernanda Morales, soy de Santo Domingo, mi edad es 29 años. Vine por recomendación de mi suegra, porque ella anteriormente se ha hecho un tratamiento. A esto vine porque estaba con un dolor en todo lo que ahora ya lo soporto, entonces por eso vine a mi segunda sesión. Estoy muy agradecida, estoy aquí en Red Red Salud Total. Muy bien. Fíjese, en primer lugar, tiene que hacer una desintoxicación. El primer punto que se le va a hacer es en apófisis mastoides. Los puntitos con procaína. También ustedes pueden ver el rotulito, ¿no? Entonces aquí aplica unos puntitos en procesos mastoideos. La técnica ya le vamos a ver, todo eso está en su material de apoyo. Una vez que hace la técnica de desintoxicación para hacer en cabeza, va a proceder a hacer unos puntos en cuello. Aquí la técnica va a ser ascendente, no va a entrar directamente a corona de San Francisco, va a ser de abajo hacia arriba. En corona de San Francisco. Ustedes vieron entonces, es una paciente joven, pero ya tiene 3 niños. Y vuelvo a repetir, ahorita la enfermedad está afectando incluso a niños. Una sola jornada, o sea, no almorzar, pues seguir hasta que se acabe, es continuo. Bien, pero vamos a continuar. Yo les voy ahorita a compartir
porque vamos a entrar a tratamientos específicos con terapia neural, pero ya las patologías, ya hemos visto, ¿no? Ya hemos repasado lo principal en la cabeza, las principales enfermedades. Ahora, ¿qué vamos a hacer con terapia neural? Según Kunek. Vamos a hacer tratamientos específicos con terapia neural en cráneo y cara. Lo principal, terapia neural en cefaleas en migraña. Entonces ya sabemos que la migraña es una enfermedad más angustiante, incómoda. Pobrecitos los pacientes tienen que aprender a vivir. Puede ser una lucha eterna. Una alternativa para combatir y, si es posible, erradicar es terapia neural. Afecta al 18% de la población. La migraña con propiedad es un dolor intenso, afecta solo un lado de la cara, de la cabeza. A veces este dolor es incapacitante. Estas cefaleas pueden dar unas 3 a 4 veces al mes y dura de 4 a 72 horas, pero no es mortal. ¿Por qué? Porque es una cefalea primaria, pero sí es una situación desgastante. Prácticamente pasan esas pobres gente aislada. Los síntomas: náuseas, vómitos, visión borrosa. La migraña puede tener una serie de causas. La principal es la parte emocional, física y neurológica. Y otra parte es la alimentación, o sea, cuando no es correcto, cuando consumen nutrientes, pero en horarios que no son particularmente, por ejemplo, en el desayuno. A veces cambiarse de ciudad. También el consumo de sustancias como chocolate, vino tinto, refrescos, embutidos, dulces, pero otras no. Así que nosotros lo que vamos a hacer es aplicar inyecciones de procaína. Y eso vamos nosotros a aplicar en diferentes lugares, de acuerdo a la historia de vida del paciente. Y no solamente subcutáneo, porque yo lo puedo poner intravenoso, procaína intravenosa. Pacientes que están con migraña crónica insoportable, la procaína intravenosa es excelente. Y lo más usual es en ganglios. Se pone una pequeña porción en puntos específicos. Yo puedo controlar e inclusive erradicar a la migraña. Entonces aquí vemos unas auras. Ellas ven, mujeres jóvenes, unas lucecitas, unos escotomas centellantes, unas moscas volantes. A veces ven como una especie de tubos, como de túneles. Eso se llama auras. Como les dije, nosotros podemos utilizar la procaína en forma subcutánea, en forma intravenosa y en diferentes ganglios. Y con una pequeña porcioncita, eso es magia. La terapia neural es una terapia mágica. Muy efectivo, pero hay contraindicaciones. Por ejemplo, un paciente con marcapasos o cuando están con anticoagulantes. No se arriesguen. Déjenles nomás, ya que les pase los anticoagulantes, ahí son sus pacientes. Y otra cosa importante, la terapia neural no es un tratamiento sintomático. No. Ustedes tienen que ir a la historia, tienen que ver la parte etiológica, la causa. ¿Desde qué edad se puede recurrir a la terapia neural? Pueden aplicarse desde recién nacidos, ¿no? Siempre y cuando lo justifique. Asimismo, se puede aplicar en crisis convulsivas. Y cuando esa migraña, por ejemplo, a partir de los 14, 15 años de edad, ustedes lo pueden utilizar. Inclusive, algunos autores indican que puede coincidir con la aparición de las muelas de juicio. Sin embargo, cada persona es singular en el tratamiento. Nosotros tenemos que ver los antecedentes patológicos, los antecedentes biográficos de la persona. Tenemos que hacer un diálogo atento, individual, personalizado, porque nosotros estamos conversando no con el paciente, sino con el sistema nervioso neurovegetativo. Eso significa que nosotros estamos haciendo medicina biológica pura. Este método, y no hay otro que diga dónde reside la causa del síntoma, que es la migraña.